la oficina se reorganiza y adquiere la consistencia y la manera de trabajar que permite que desde el punto de vista científico y bajo el liderazgo de Aleix Prat podamos dar otro paso más a nivel de poner Solti en la órbita y en el panorama de la investigación en cáncer de mama a nivel internacional. Veíamos que venía, ¿no?, otro momento, que la oficina ya empezaba a despuntar, que me llevó a pensar, ¿no?, que era el momento para liderar el grupo. Y se lo planteé a Eva Cirbelos. Aún recuerdo una cena que tuvimos en Viena. Yo creo que cuando se lo planteé dijo: te apoyo, ahí estoy, ahí estaré, ¿no? Bueno, Aleix es brillante, absolutamente brillante. Es una persona también visionaria y sobre todo es muy generoso y muy colaborativo. La Facultad de Medicina no ha cambiado mucho desde que estudié. O sea que sí me vienen muchos recuerdos aquí. De la ley de estudiante de medicina, ¿qué queda? Ilusión y pasión, ahí está, desde ese momento la mantengo. En un congreso, el doctor Baselga ya me insinuó que debía estar implicado en Solti. Había algo de translacional, eran los inicios. Pero es donde yo vi que, ostras, ahí potencialmente podemos incorporar todo este conocimiento que yo estaba obteniendo en la Universidad de Carolina del Norte. En un workshop en Madrid, que yo aún estaba finalizando mi stage en Estados Unidos, ahí es donde surgió la idea del Pamela. Ahí es donde vimos, ¿no?, que podíamos casar la biología, la identificación de este subgrupo de pacientes de HER2 positiva, con 2 fármacos anti-HER2 sin quimio, ¿no? Y ahí nació el Pamela, un estudio neoadyuvante. Y el estudio además tenía la connotación de que utilizaba la genómica para seleccionar a los pacientes, los perfiles de expresión génica, y esto nadie lo había hecho en el mundo en ese momento. Esos 4 años de liderazgo en Solti, por su parte, como presidente del grupo, pues hemos conseguido pues estudios muy importantes. Bueno, para mí Aleix fue casi la piedra filosofal en aquel momento, ¿no? Fue para mí una fuente tremenda de aprendizaje, incluso de inspiración, ¿no? Donde íbamos decíamos Solti y la gente sabía lo que era, ¿no? Claro, esto dices, wow, lo que hemos creado, ¿no? Vimos la oportunidad entonces de colaborar, de no solo hacer estudios Solti, MATE, que también, pero hacerlo con otros grupos fuera de España, ¿no? Pues el grupo francés, donde han surgido varios estudios, o ya fue el siguiente paso el grupo americano, ¿no? Por primera vez fue Solti que le dijo a un grupo americano: ¿quieres colaborar en un estudio nuestro? Y eso creo que también es otro hito para Solti. Es difícil seguir el ritmo, Aleix. Es un ritmo frenético. No es del común de los humanos. Es una persona que pertenece, yo diría que al 1% de la población, que han nacido para pensar, que han nacido para crear. Yo creo que él duerme quizás entre 30 y 40 minutos al día, pero no creo más, con todo lo que es capaz de hacer y con todo lo que lleva a cabo. El trabajo para mí es una prioridad, es una pasión, y a veces esto afecta a nivel familiar. Claro, muchas veces que no me ven, o ya vuelves a viajar, ¿no? O uy, hoy llegas muy tarde, ¿no? Y todos me miran y me dicen: ¿quieres curar el cáncer, no? Y os digo, sí. Conocí a Solti a través de una asociación en la que yo estaba en la junta en ese momento, en la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico. Una de las aportaciones importantes, de las primeras aportaciones que dio la asociación fue el proyecto HOPE. El proyecto HOPE era un proyecto ambicioso, ¿no? Y era un proyecto también muy disruptivo. Cualquier paciente puede participar y es el paciente el que decide, ¿no? Él o la paciente decide si entra en un estudio, ¿no? Esto es rompedor, y de hecho lo vivimos con la aprobación por parte del Comité de Ética. Primero fue un no. Replicamos y dijimos: no, queremos venir en persona, y ahí Marga Forns y yo nos cogimos ahí el coche y nos fuimos al Comité de Ética una tarde, aún me acuerdo. Salió Marga y convenció al Comité de Ética, y realmente el Comité de Ética ahí mismo dijo: sí, ese estudio tiene sentido. Y yo creo que si Marga no hubiera ido al Comité de Ética, a lo mejor no se hubiera ni aprobado. Participar en un ensayo es esperanza. Como hemos dicho, el proyecto HOPE, ahora que lo explicaba Aleix Prat, me sigo emocionando porque es el paradigma de un proyecto. Marga era paciente de cáncer de mama metastásico, era oncóloga también,
y la verdad es que era muy generosa, muy generosa. Ella tenía muy claro que ella lo decía, que su tiempo era uno y que todo lo que pudiera ayudar a impulsar la investigación. Y ahí está el futuro y así vamos a avanzar. Yo diría que con Solti tenemos la tranquilidad de que se investiga con la mirada puesta en el paciente. Si Solti dice ven, lo dejo todo.